tratando de platicar un poco sobre el amor y el sexo. Ciertamente este es un tema muy importante. Ernest Trismegisto dijo: te doy mi amor, en el cual está contenido todo el sueño de la sabiduría. El amor se alimenta con amor. En el oriente el cisne calamanza, volando sobre las aguas de la vida, simboliza al amor. Para que haya amor entre dos seres, se necesita afinidad de pensamiento, afinidad de sentimientos, preocupaciones idénticas. El beso viene a ser la consubstancialización del amor en el realismo psicofisiológico de nuestra naturaleza. Incuestionablemente, el amor exalta a los corazones humanos. El cisne representa al amor. En la Europa existe una organización denominada la Orden del Cisne. Allí se estudia la ciencia del amor y pertenecen a esa organización elementos de la más alta cultura de Europa. Incuestionablemente, el amor en sí mismo se alimenta con amor. Si observamos una pareja de cisnes volando sobre las aguas cristalinas de la vida, vemos el intercambio maravilloso del amor. Cuando uno de las parejas muere, el otro sucumbe de tristeza. El amor realmente es el sumo de la sabiduría. El acto sexual en sí mismo es la consubstancialización del amor, el realismo psicofisiológico de nuestra naturaleza. El beso es, digamos, la consagración mística de dos almas, ávidas de expresar en forma sensible lo que interiormente vive. Cuando la pareja se encuentra verdaderamente enamorada, existe un estado de exaltación mística trascendental, inefable. Un papelito, un retrato, es suficiente para despertar en el corazón enamorado estados de éxtasis inefable, imposible de describir con palabras. Entonces parece como si el corazón explotara y comulgados con la armonía de las esferas en los espacios estrellados. El amor fluye todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será. El amor une al centellero de las estrellas con los pétalos de la flor. El amor se siente cantar entre el arroyuelo que corre por entre su lecho de rocas. El amor en sí mismo, realmente, como dijo Ernest Trismegisto, es el sumo de la sabiduría. El ser humano, cuando está amando, se vuelve noble, caritativo, servicial. Y hemos nosotros una pareja de enamorados. Cuando de verdad están amando, cuando de verdad están enamorados, entran en estado de éxtasis, de chamadí. Cuánta fuerza tiene el amor. Un anciano, por ejemplo, cuando llega a enamorarse, se encuentra en estado de exaltación mística. Entonces, hasta su salud mejora notablemente. El amor es una efusión, una emanación energética de lo más hondo que existe en nuestra conciencia. Cuando se está enamorado, las radiaciones que brotan del fondo místico
aviso en la conciencia hacen trabajar en forma intensiva a las glándulas endógenas del organismo humano. Entonces, tales microlaboratorios producen hormonas en gran cantidad que circulan por la sangre, restaurando la vitalidad en el organismo humano. Un anciano, decíamos, cuando está amando, se ve cambiar indubitablemente, mejora, está lleno de salud, de vitalidad, porque es entonces cuando sus glándulas endógenas producen más hormonas para su revitalización y rejuvenecimiento. Indubitablemente, la palabra hormona en griego significa ansia de ser, fuerza de ser. Entonces, cuando se encuentra lo que es el amor, bien vale la pena saberlo, respetar. El amor es sagrado en sí mismo. Por eso fue que en los antiguos tiempos nunca faltó una diosa consagrada al amor y alguna Apolo. En Grecia, Apolo y Diana indubitablemente marcaron la gran civilización de los helenos. En Egipto, Isis y Osiris dieron a ese país antiquísimo toda esa característica de su poderosa cultura. Así el amor brilla por todas partes. Eres Eros y Anteros, eres José y María, eres Chakti y Shiva. El amor en sí mismo es el sumo de toda sapiencia. No es posible conseguir verdaderamente la vida sin el encanto maravilloso del amor. Mas hay que aprender a amar. En estos tiempos de degeneración se ha perdido el respeto a la grandeza del amor. En los países asiáticos, por ejemplo, en vez de levantar monumentos a los grandes guerreros, a los grandes héroes, se levantan monumentos a la mujer, al amor. Es que en los países antiguos de Asia el amor es todavía respetado. En los antiguos tiempos, por ejemplo, había en Roma sacerdotisas del amor. Estas cultivaban en secreto sus misterios y el acto sexual era para ellas algo trascendental, divinal. En el mundo occidental, el sentido del amor ha venido degenerando lamentablemente. Ahora ya no quiere verse el sexo en su forma pura y limpia. Por estos tiempos de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios que la humanidad ha degenerado lamentablemente, el sexo que otrora se cultivara en las escuelas de misterios ahora se profana impúdicamente y se le reviste con palabras soeces de las revistas pornográficas. El acto sexual que siempre se consideró sacratísimo ahora es ligado en forma cierta por las mentes malignas de la humanidad decadente. Ya no quiere comprenderse el botón final del beso sacro bajo los pórticos de los templos o en los jardines floridos de los antiguos tiempos. Ahora se besa por besar y se profana el sentido del beso. Ha degenerado la humanidad espantosamente, como lo podemos ver en los suburbios de la ciudad, en las zonas donde abundan los prostíbulos, en los antros tenebrosos donde se cultiva el mal. Indubitablemente, la humanidad de estos tiempos es decadente en un 100%. Se perdió el respeto, digo, al sexo. Me viene en este momento de memoria tiempos mejores. A principios de este siglo, fines del siglo pasado, todavía la humanidad no había degenerado tanto. Cuando nuestros mayores se dirigían a los ríos de agua pura,
cortesía de una otra familia, aguardaba hasta que ésta se alejara. Así era el respeto. Hoy existe por doquiera injusticia, ya no se respeta a nadie. La degeneración ha llegado terriblemente a todos los lugares de la tierra. El amor en sí, como base o motor, fundamento de la vida, es terriblemente divino. Decía que el acto sexual era la consubstancialización del amor, del realismo psicofisiológico de nuestra naturaleza, y así es. Sabiendo aprovechar, es posible por medio de la función sexual adquirir poderes extraordinarios sobre los misterios de la vida y de la muerte. Piensen ustedes cuán poderoso es el sexo. Todos los aquí presentes están surgidos del sexo, vividos a la existencia por el sexo. Somos hijos de un hombre y de una mujer. El sexo no es pues algo grosero, materialista o asqueante, como suponen muchos ignorantes. No, el sexo es terriblemente divino y está más allá del bien y del mal. Adán y Eva salieron del paraíso terrenal por haber abusado del sexo. Si Adán y Eva no hubiesen abusado del sexo, jamás habrían salido del paraíso terrenal. Así que el sexo en sí mismo, repito, es terriblemente divino. En Grecia, en los misterios de Eleusis, hombres y mujeres danzaban desnudos, sin pensamiento orgulloso alguno. Entonces aprovechábase el magnetismo de los cuerpos para entrar en estado de materia o éxtasis. A nadie se le hubiera ocurrido en los misterios de Eleusis ningún pensamiento morboso. Todavía en el Japón, hace unos 30 años, hombres y mujeres se bañaban desnudos en la playa y no había en ellos ningún pensamiento de tipo religioso. Se bañaban como niños inocentes, se bañaban con pureza. Desafortunadamente llegó Macaco y ordenó a los japoneses vestirse cuando fuesen a las playas, prohibió pues los baños fuesen, que al baño fuese gente desnuda. Es decir, puso malicia donde no la había, y los japoneses que nunca habían pensado en malicia se volvieron maliciosos. Los gringos metieron en la mente de los japoneses pensamientos de lascivia. Así que en otros tiempos la gente no miraba al cuerpo del sexo opuesto con malicia, sino con pureza, con castidad, con dignidad, con respeto. Obviamente, cuando uno y una mujer están unidos sexualmente, se ven rodeados de fuerzas poderosísimas que vienen a crear y a volver nuevamente a crear. Esas fuerzas misteriosas que rodean a la pareja son las mismas que dieron origen al universo, las mismas que crearon el sistema solar, las mismas que crearon la galaxia en que vivimos, las mismas que crearon este infinito de Einstein, que como ya dije en una conferencia es nuevo, indubitablemente. Una pareja se encuentra dentro de la cópula química, está rodeada de fuerzas terriblemente divinas. Cuando esa pareja derrama el vaso de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande Dios, Iris de todo, entonces tales fuerzas cósmicas que han venido a crear se funden entre las corrientes universales y aquella pareja que da su vida en las tinieblas. Así era, la pareja no cometiese el error de derramar el vaso de Hermes, es decir, si no cometiese el error de llegar
ante la cópula química, pierden sus energías creadoras miserablemente. Toda la clave que se necesita para poder atrapar las fuerzas cósmicas universales que existen en el universo está en un fino arte sexual. Todo lo que se necesita es, como ya lo enseñó cierto fisiólogo, no eyacular jamás la entidad del semen. Así, y por ese camino, podría toda pareja tener las fuerzas cósmicas para transformarse y desarrollar dentro de su naturaleza psicofisiológica poderes psíquicos terriblemente divinos. Federico Nietzsche, en su obra titulada Así hablaba Zaratustra, nos habla sobre el superhombre. Recuerdo aquella frase de Nietzsche que dice: cuando Zaratustra tuvo 30 años, abandonó su casa y el lago de su casa y se fue al bosque. Allí permaneció 10 años meditando. Y una mañana, mirando al sol naciente, dijo: oye, mi astro grandioso, hace 10 años hubiera subterráneamente a mi caverna. Si no fuera por ti, por mi águila y por mi culebra, ya estaría cansado de ti y de este lugar. Y luego descendió rumbo a la ciudad. Un santo que le viera bajar se dijo a sí mismo: ¿no es este Zaratustra? Hace 10 años subió por aquí y ahora ha descendido convertido en un niño. ¿A dónde va el Zaratustra? Zaratustra respondió: voy a la ciudad. ¿Y qué vas a hacer en la ciudad, Zaratustra? Voy a hablar con la humanidad. Amo a los seres humanos. ¿No es acaso por amor a la humanidad, dijo el santo, que yo estoy metido aquí y en este lugar? Yo canto cantos y los canto y así alaba a Dios, que es mi Dios. Zaratustra respondió: me voy antes de que pueda quitaros algo. El santo objetó: dad una limosna, pero únicamente a quien te la pida. Voy a darte un pequeño regalo, dijo el santo, y entregó a Zaratustra un látigo envuelto en un trapo. ¿Para qué querer esto? El santo dijo: si vais donde la mujer, no olvidéis el látigo. Esta frase, aparentemente oprobiosa contra la mujer, no fue debidamente entendida. Inevitablemente, Nietzsche, el autor de la obra que titulaba Zaratustra, quiso decir lo siguiente: si vamos donde la mujer, debemos tener el látigo de la voluntad, no para azotarla a ella, sino para azotarnos a nosotros mismos. Cuando no cometemos el error de eyacular en el semen, dentro del cual se encuentra el virtudes del fuego, podemos convertirnos en superhombres en el sentido más trascendental de la palabra. Cuando Zaratustra llegó a la ciudad, habló a las multitudes diciendo: vengo a hablar del superhombre. El superhombre es algo terriblemente divino. El superhombre está más allá del bien y del mal. El hombre es para el superhombre lo que es el animal para el hombre: una dolorosa vergüenza, una carcajada, un sarcasmo y nada más. Vengo a hablar del superhombre. Hasta aquí las palabras de Nietzsche estuvieron trascendentales, portentosas, divinas, pero se le olvidó el hombre. Inevitablemente hay necesidad de crear primero el hombre antes de llegar a la estatura maravillosa y trascendental del superhombre. En realidad, de verdad que nosotros todavía no hemos alcanzado la dignidad del hombre. Hoy por hoy nosotros todos somos animales intelectuales, mamíferos racionales, como dicen los
se convierte en energía creadora, que asciende, que sube hasta el cerebro. Así es como el cerebro se dinamiza, así es como el cerebro se sensibiliza, y también así es como el semen se cerebraliza. Incuestionablemente la energía creadora subiendo hasta el cerebro puede transformarnos radicalmente. Esta energía creadora viene a condensar en la forma maravillosa y esplendente del cuerpo astral. El cuerpo astral es un cuerpo del alma, un instrumento que ustedes todavía no tienen, pero que pueden fabricar mediante el amor y el sexo. Cuando uno llega a tener un cuerpo astral, sabe que lo tiene porque puede usarlo, porque puede salir con ese cuerpo y viajar a través del espacio estrellado. Una segunda aún más elevada, la energía creadora viene a cristalizar en la forma esplendente y maravillosa de un cuerpo mental. Ustedes tienen mente para pensar. Ciertamente ustedes, dentro de sí, tienen mente subjetiva, pero aún no poseen un cuerpo mental de eternidad, realmente aprender o capturar directamente toda la sabiduría del universo. Mas con el amor y el sexo es posible crear un cuerpo que nos permita tener sabiduría cósmica. Una tercera octava aún más elevada, creamos el cuerpo de la voluntad consciente con la mismísima energía que escapa del esperma sagrado. Ese tipo de energía que nos permitirá el cuerpo de la voluntad consciente. Al llegar a ese estadio del ser, podemos determinar las circunstancias de la vida. Ya no seremos víctimas de las circunstancias. Entonces recibiremos los principios anímicos y espirituales en los que convertiremos en hombres de verdad. En realidad, de verdad, estimables amigos, aún no hemos llegado todavía a la estatura del hombre. Hoy nosotros todos somos exclusivamente animales intelectuales o racionales, como dicen los mismos profesores de medicina. No hemos llegado todavía a la estatura de verdaderos hombres. Necesitamos aprender a transmutar el esperma sagrado en energía creadora, si es que en verdad aspiramos a convertirnos en hombres de verdad. Esto fue lo que se le olvidó a Federico Nietzsche, el autor del Zaratustra. Él quiso crear el superhombre sin haber primero creado al hombre. Él confunde al animal intelectual con el legítimo hombre. Era el error de Nietzsche. Amar es lo mejor. Cuando uno sabía amar, puede crearse a sí mismo, puede convertirse en un hombre de verdad, y también mucho más tarde en el tiempo, mediante trabajos conscientes y padecimientos voluntarios, podrían alcanzar la estatura del superhombre. Así es como debemos nosotros mirarnos a sí mismos, así es como debemos comprender la necesidad de aprender a transmutar el esperma sagrado en energía creadora. Desafortunadamente las gentes no ven así las funciones del sexo. Únicamente quieren ver en la cópula sagrada sus pasiones animales violentas y desordenadas, su lujuria terrible, el erotismo cauce, etc. Se ha perdido el respeto al sexo, se le pinta en muchas revistas pornográficas con aires de lujuria. He visto revistas donde las mujeres aparecen fotografiadas exhibiendo el sexo ante el veredicto solemne de la conciencia pública. He visto revistas pornográficas donde se mancilla el sexo, donde hombres y mujeres aparecen contemplando ante las placas fotográficas en forma absurda.
sexo, todos sonríen maliciosamente, porque el acto sexual para ellos se ha convertido en un vicio. Esa es la cruda realidad de estos tiempos. Ya no quieren saber nada de los seres humanos sobre la santidad del peso. Ya no quieren los seres humanos saber nada sobre la santidad de la cópula química o metafísica. Ahora solamente se quiere el sexo, la vulgaridad de la mente. Se han olvidado los seres humanos que las flores también copulan con sus instintos y vestidos. Se han olvidado los seres humanos de que las blancas palomas que vuelan en el horizonte copulan también sobre las torres de los templos en forma sacrosanta y pura. Se han olvidado los seres humanos de que los astros que brillan en el espacio estrellado copulan también entre sí con sus ondas luminosas. Se han olvidado los seres humanos de que sobre las aguas cristalinas del lago copulan los cisnes para multiplicar su especie en estado de éxtasis. Se han olvidado los seres humanos que bajo las ondas del inmenso mar copulan los peces entre sí para reproducirse sin pasión alguna. Ya no quieren ver los humanos en la santidad del sexo. Ahora ven en el sexo únicamente sus vicios y pasiones, la lujuria desbordante, los huracanados vientos y nada más que eso. Ha llegado el instante de que reflexionemos nuevamente, de que pensemos en que por medio de la actividad sexual es posible salir del estado humano que nos encontramos y entrar a la esfera del hombre. Allí, precisamente en el Museo de Antropología, hay una frase cuyo sentido es el siguiente: no habrá paz, no habrá felicidad sobre la paz de la tierra mientras no exista el hombre. Es la frase del Popol Vuh, en que se admite que el hombre verdadero todavía no existe, hay que crearlo. Nosotros todos no hemos llegado al estado humano, repito, somos animales racionales, pero no hombres en el sentido trascendental de la palabra. Si fuéramos hombres de verdad, en la forma más completa, vivíamos en paz, tendríamos poderes para gobernar el fuego, los aires, las aguas y la tierra. El universo entero se estremecería a nuestro paso y con una sola mirada los volcanes se apaciguarían y las tormentas se abrigarían ante nuestros pies. Desgraciadamente, todavía no existe el hombre. Lo que hay hoy por hoy son animales intelectuales que presumen de hombres. El hombre es algo muy digno, el hombre es respetable. Hasta los ángeles del cielo se arrodillan ante el hombre. El hombre tiene poder para gobernar el fuego, poder para apaciguar las tempestades, poder para detener los vientos, poder para hacer temblar la tierra. Así es el hombre, es el rey de la creación. Pero el animal intelectual no tiene ese poder. Entonces, no es el hombre. No nos equivoquemos, el hombre no existe, hay que crearlo, y solamente podemos crearlo con el poder del sexo, con la fuerza sensual, con esa fuerza que las mentes todas están desafortunadamente derrochando el holocausto indecente sobre la faz del mundo. El hombre no existe, hay que crearlo con el
recibe por un cordón ganglionar de valientes órganos creadores hasta el cerebro. La fuerza negativa sube por otro cordón. Las fuerzas positivas y negativas se encuentran a la altura del trimen y hacen contacto cerca del hueso proxímero, entonces despierta el fuego sagrado. Cuando el fuego sagrado sube por la médula espinal, asciende victoriosamente despertando en nosotros extraños poderes que maravillan y asombran. Es necesario que el fuego sagrado suba hasta el cerebro. El Apocalipsis de San Juan nos habla de las 7 iglesias. Estas 7 iglesias no están fuera de nosotros mismos, sino dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. La primera iglesia es la de Éfeso, que está a la altura de los órganos creadores. Cuando despierta, nos da poder sobre el elemento tierra. La segunda iglesia es un centro magnético de la espina dorsal que está a la altura de la próstata. Cuando despierta, nos da poder sobre la saga. La tercera iglesia está a la altura del ombligo. Cuando despierta, nos da poder sobre el fuego universal de vida. La cuarta iglesia está a la altura del corazón. Cuando despierta, nos da poder sobre los aires. La quinta iglesia está en la laringe creadora. Cuando despierta, nos da el oído oculto, aquel poder mágico maravilloso que nos permite escuchar las voces inefable que vienen de los puntos superiores. La sexta iglesia está a la altura del tercero. Cuando despierta nos confiere la clarividencia, el poder de ver el mundo invisible, el poder de ver las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. La séptima iglesia está en la glándula pineal, parte superior del cerebro, y cuando despierta nos da la providencia, es decir, la intuición inefable, extraordinaria, maravillosa. Estas son las 7 iglesias del Apocalipsis de San Juan. La primera es la iglesia de Éfeso, la segunda la de Esmirna, la tercera la de Pérgamo, la cuarta la de Tiatira, la quinta la de Sardis, la sexta la de Filadelfia y la séptima la de la Odisea. Todo hombre verdadero habla de las 7 iglesias del Apocalipsis de San Juan dentro de su propio organismo, aquí y ahora. Nosotros no hemos llegado todavía a la altura del hombre. Únicamente nos preocupamos por comer y vivir como los animales. Recordemos nosotros a Diógenes y su linterna. El hombre vivía entre un tonel en la vieja Atenas. Un día de esos tantos, con una lámpara, se fue de casa en casa visitando a los principales ciudadanos de aquella Atenas. ¿Qué buscas, Diógenes? Le decían. Busco un nombre. Pero si no ves que las plazas están llenas de hombres, no, esos no son hombres, esos son bestias, comen, duermen y viven como las bestias. Y llegó a las casas de los dioses, ¿qué buscan, Diógenes? Y siempre repetía lo mismo. Y a las casas de los hombres pasados y de los científicos, etc. Naturalmente se fue llenando de enemigos, pero no halló un hombre. Y es que el hombre es el rey de la creación, que tiene poder para gobernar los elementos de la naturaleza. Si nosotros todavía no hemos llegado a tener ese poder, es porque no hemos alcanzado el estado humano. Necesitamos convertirnos en hombres de verdad. Y eso es posible exclusivamente aprendiendo a respetar el sexo, aprendiendo a venerarlo, aprendiendo a honrarlo. Pero si continuamos así como vamos, entregados a la degeneración, abusando del sexo, con nuestras revistas pornográficas, etc., seguiremos cada vez más y más por el camino involutivo descendente que un día nos llevará a la muerte segunda, como lo dijo el Apocalipsis de San Juan. El sexo al poder que asombra,
nació de su norte sobre en aquel mar que hasta antiguamente también era conocido por el nombre de Atlántico. Tuvo la Atlántida una civilización portentosa. Recordemos la gran ciudad de Toyán, la ciudad de las 7 puertas de oro macizo. Recordemos nosotros a San Río. Allí existía un cosmopuerto. Allí descendían naves de otros planetas del sistema solar. Y entonces la humanidad estaba comunicándose normalmente con los tripulantes de otros mundos. Recordemos nosotros aquellos cohetes atómicos que partían del aeropuerto de San Luis rumbo a la Luna. Así que los mismos no fueron los primeros en llegar a la Luna, ni serán los últimos. Normalmente de la Atlántida salían cohetes que descendían en la Luna. Con paciencia, hoy en día se investiga el subsuelo lunar, se hallarían datos concretos sobre los navegantes que 8 horas descendieron en aquel nuestro viejo satélite. Desgraciadamente, a pesar de que los atlantes tuvieron una portentosa civilización, millones de veces más poderosa que esta nuestra tan cacareada civilización moderna, abusaron del sexo. Conocieron los poderes mágicos del sexo y los utilizaron para causar daños a instancia. Tuvieron rituales mágicos sexuales para el mal. Es obvio que por el abuso de esta especie se provocaron ciertas manifestaciones siniestras que a la larga produjeron terribles cataclismos. Hubo una revolución en los ejes de la Tierra, los males cambiaron de derecho y la Atlántida se sumergió entre las embravecidas olas del océano que lleva su nombre. Si los atlantes hubieran respetado el sexo, no hubieran tenido las catástrofes que tuvieron. Nada quedó de su civilización. Hoy en día sus espacios maravillosos, sus enormes ciudades yacen entre las embravecidas olas del océano. Y allí donde antes lucieran maravillosamente los reyes y los príncipes, allí donde doncellas extraordinarias se paseaban o danzaban para alegrar las fiestas, se ven a los peces y a las focas. La Atlántida no ha quedado nada, excepto algunas islas como las de las Antillas, etc. Conocieron los atlántidos los misterios del vulcano, es decir, los misterios del sexo, pero los utilizaron para el mal y fracasaron. Y qué diremos nosotros del continente Muro de Muria, situado fuera del océano Pacífico. Incuestionablemente las gentes tuvieron también una poderosa civilización. Sus cohetes eran atómicos, sus naves aéreas eran propulsadas por energía nuclear, su alumbrado todo era también de tipo atómico, tuvieron ciudades portentosas, maravillosas, pero todo eso terminó en el fondo del océano Pacífico. Los cerebros eran gigantescos, tuvieron estaturas hasta de 3 y 4 metros de altura. Eran verdaderos titanes. En aquellos tiempos los ríos de agua de vida manaban leche y miel. Era la época en que las gentes todavía no se habían hundido en la perversidad. Desgraciadamente, mis amigos, he de decirles que los rebeldes abusaron también de las fuerzas sexuales. Y como secuencia por daño, desgraciadamente fracasaron al fin el continente se hundió entre las aguas del Pacífico. Sin embargo, cuando nosotros encontramos el estado de degeneración de la humanidad en los últimos tiempos, con el estado de degeneración al cual hemos llegado nosotros en estos tiempos, vemos cuán terrible
En principio, por ejemplo, los órdenes de la tercera subraza de la corte del continente de Mon se unieron con sus mujeres exclusivamente dentro de los templos. Entonces se reproducía. La cópula se realizaba sin eyacular jamás el esperma sagrado. Cualquier de los espermos escapaba de las glándulas sexuales para fecundar la matriz, y así venían a la existencia criaturas perfectas. Ya en los últimos tiempos de la memoria, la degeneración se hizo manifiesta, y los hombres y mujeres se unían sexualmente, no dentro de los templos, sino dentro de sus mismas casas, para crear. Pero solamente se unieron sexualmente para crear, y con profundo respeto a los misterios del sexo. Sin embargo, ya se les consideraba degenerados. Los atlantes se unían sexualmente no ya para crear, sino para satisfacer sus pasiones, y por eso también degenerados. Y en cuanto a nosotros, las gentes de esta raza hemos degenerado hasta el máximo, y ya los seres humanos, hombres o mujeres, no se unen para crear, sino para satisfacer sus pasiones bestiales, para gozar de su burda lujuria. Esta raza ha llegado al máximo de la degeneración. La degeneración de esta raza es peor que la de Atlántida, y millones de veces peor que la degeneración de la raza de Vulca. La suerte de los Atlantes por este motivo es terrible, y ante nuestra vista está el planeta que ya viene a acabar con esta raza degenerada. Ese planeta se llama el Corvo, y está a la vista de todos los astrónomos del mundo entero. Cuando ya sea visible ante la humanidad, entonces sucederá lo peor. El fuego limpio del interior del mundo saltará a la superficie y se cumplirá que dijeron nuestros antepasados de agua. Los hijos del quinto sol, o sea, nosotros, pereceremos por el fuego y por los terremotos. Entonces los mares se desplazarán y liberan de seres o las cenizas de diversos seres que harán para los fondos de los océanos. Esto que estoy diciendo está ya a la vista. Pero sé que las gentes no creerán, como no creyeron en la época de la Atlántida, cuando aquel gran maestro llamado Valivasvata les advertía sobre las posibilidades de una gran catástrofe. Se burlaban de él. Tampoco creyeron los degenerados del demonio que vendría, se burlaban de los profetas. Y también muy seguro que las gentes de esta época tampoco quieren creer que viene una gran catástrofe. Lo considero que antes de que esa catástrofe golpee nuestras puertas, debemos revelarnos. Y es posible por medio del amor, transformando el esperma sagrado en energía creadora. El hombre debe aprender a ver en su mujer su verdadera compañera, amarla, adorarla, rendirle culto. La mujer debe aprender a ver en el varón su aspecto positivo, amarlo, rendirle culto. En vez de existir un verdadero amor entre el hombre y la mujer, debe desaparecer el interés económico, el cálculo aritmético, etc. Hoy por hoy el amor huele a gasolina, a celuloide y a cuentas de banco. Se ha perdido el sentido de lo que es el verdadero amor. En el planeta Marte, por ejemplo, la mujer es el ángel del hogar. Ella educa a sus hijos, ella misma los prepara para la vida. Y el hombre trabaja en las fábricas y por volar a la tierra para que haya pan en abundancia. La mujer ha perdido su hogar, la mujer ha sido sacada de su ambiente y llevada a las oficinas, a los campos de guerra, etc. en nuestro planeta Tierra. Cuán mal vamos nosotros en relación con el hogar. El hombre es la columna del templo, la mujer es la otra columna
donde el hombre da un buen ejemplo, donde la mujer da buen ejemplo, indubitablemente marcharán por el camino recto. Pero cuando estos niños solamente ven en sus padres el conflicto, la pelea, los celos, el odio, etc., se levantan aconsejados, sufren lo indecible. Es necesario que a nuestros hijos les demos buen ejemplo, con el amor, con la dulzura, que ellos vean en sus padres la perfección y no la amargura. Es necesario que nuestros hijos vean en sus padres la verdadera armonía, el sentido de la belleza interior, la dicha, el contentamiento. Pero mientras nuestros hijos no vean en los padres sino conflicto, indubitablemente se levantarán con complejos psicológicos y su vida será amarga como la ayer. Los padres y madres hoy en día están dando mal ejemplo a los hijos, les están mostrando celos, odios, ira, repudia, etc. Pero no les están dando ejemplo con armonía, con belleza, con perfección. Marchan mal los hogares de la tierra, marchan por el camino del conflicto, por el camino del odio, por el camino del egoísmo y de la violencia. Los hogares de la tierra ya no están actuando con las armonías de los cielos infinitos, ya no están actuando con la vida de Orfeo, ya no están actuando con la poesía helénica, ya no resplandece en ellos el fuego sacrosanto del Espíritu Santo. Los hogares de la tierra marchan por el camino de la perversión y los hijos se multiplican cesantemente. Hay razón ahora pues de que reflexionemos y que pensemos en un mundo mejor. Hasta aquí mis palabras. Para que lográramos la planificación sexual tanto en los solteros como en los casados. Con el mayor gusto daré respuesta, caballero. El nombre de la verdad quiere decir que lo principal consiste en saber cómo transmutar la energía creadora. En Estados Unidos existe la Sociedad Oriental, un grupo de matrimonios que se han sometido a ciertos experimentos. Hombres y mujeres logran la conexión de lingam yoni. Lingam o phallus masculino, yoni, sexo femenino. Pero se retiran de la copa química o metafísica sin eyacular en semen, es decir, la entidad del semen. Entonces el esperma sagrado dentro del organismo se transforma en energía y esa energía sube por determinados cordones ganglionales hasta el cerebro. Así es como el semen se cerebriza, así es como el cerebro se sensibiliza para una transformación de tipo radical. La clave es esa. ¿Alguna otra pregunta? El mayor gusto daré respuesta a esta pregunta interesante. Gracias, caballero. He dicho que el hombre, revelando el impulso animal, logra la transmutación del esperma sagrado en energía creadora. Eso es verdad.
expresiones graduales de energía creadora que sube hasta su cerebro. Así pues, la técnica es la misma. Si el hombre regresa el impulso animal, transmuta sus expresiones sexuales en energía. Si la mujer hace lo mismo, transmuta también sus expresiones sexuales en energía creadora. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, mis estimados amigos, estamos agarrando desde el día lunes en la Cámara de Comercio, allí en el salón, donde con mucho gusto les vamos a dar todas las enseñanzas. Así pues, lo único que nos anima a nosotros es compartir con ustedes estas inquietudes. No estamos buscando dinero ni nada por el estilo. Les amamos y por eso estamos aquí. Deseamos compartir con ustedes nuestras inquietudes. Eso es todo. ¿Alguna otra pregunta? Con el mayor gusto daré respuesta. Dice Einstein que la masa se transforma en energía y que la energía se transforma en masa. Así pues, el esperma sagrado se convierte en energía. Eso es obvio. Y esa energía puede condensar en masa distinta, diferente, de nuestra caso domesticana. En todo caso, pensemos en un charco de agua en la brigada del camino. El calor del sol hace que las aguas se evaporen y al fin queda el charco seco. Las aguas profundas, calentadas por el sol, también se evaporan, ya que se convierten en nubes, en rayos y en truenos. Luego vuelven las aguas otra vez al reino de la vida. Son procesos de transmutación. Dentro del organismo humano sucede lo mismo. El esperma sagrado se transforma en energía. Hablando desde un punto de vista estrictamente clínico o médico, diremos que el esperma sagrado, al no ser eyaculado, se convierte en eso que se llama hormonas. Los hormonas a su vez en energía. Y la energía sexual asciende entonces por determinados canales que existen en la espina dorsal y que se relacionan con el vago y el simpático. Asciende, digo, hasta el cerebro. El cerebro se dinamiza con ese tipo de energía y se desarrolla, por ende, en la masa cerebral ciertos poderes que se hallan latentes en la raza. El proceso de transmutación sexual de la libido ha sido enseñado por la Sociedad Médica de los Estados Unidos y se ha escrito sobre tal proceso muchos temas de orden científico. Eso es todo. La fecundación es posible sin necesidad de derramar el vaso de Hermes. Obviamente, durante la cópula clínica o metafísica, cualquier zoospermo maduro suele escapar y entonces se realiza una fecundación. No es necesario derramar 6 o 7 millones de zoospermos para realizar una fecundación. Durante la práctica de transmutación de energía creadora que permite la regeneración del ser humano, cualquier zoospermo maduro debe escaparse para fecundar una matriz. Y eso es todo. Es decir, también en forma enfática que este sistema sexual se
de ser maravilloso, pues con él se logra el control de la natalidad sin necesidad de tomar pastillas anticonceptivas. Creo firmemente, y es mi opinión, que las pastillas anticonceptivas pueden traer distintas enfermedades al organismo de la mujer. Algunos varones suelen hacerse la vasectomía, pero es también grave esta clase de operaciones porque inevitablemente producen alteraciones en todas las actividades orgánicas. Las mujeres de hoy en día usan muchos anticonceptivos que solo sirven para producir cáncer. El mejor sistema anticonceptivo consiste en no llegar jamás al orgasmo de la fisiología orgánica en la mujer ni al espasmo de la fisiología orgánica del varón. Es decir, hombre y mujer deben llegar únicamente a la transmutación, nunca a los extremos, jamás caer pues en la degeneración. ¿Alguna otra pregunta? Recordando la conferencia que se dio el jueves, usted mencionó que la catástrofe final que va a poner a esa quinta base sucederá en el año 2043. ¿Nos podría usted indicar cuál fue la fuente de la construcción de ese dato? Por favor. La última parte. Sí. Sí, si nos podría indicar cuál fue la fuente de la que tuvo el dato de que el año 2043 sucederá la catástrofe final que pone fin a esta base. Quiero referirme de forma enfática a los mayas. El dato que he tenido directamente de los mayas. Ellos están preparándose para el Catún 13. Hasta ahora los 12 Catunes de sus distintas crónicas se han cumplido matemáticamente. Y es absolutamente seguro que se cumplirá el Catún 13. Ellos aguardan después la gran catástrofe para el Catún 13 que se iniciará en el año 2043. Se le preguntó a un anciano maya lo siguiente: ¿tu nieto lo verá? Respondió: no, tu nieto no lo verá. ¿Tu hijo lo verá? Respondió: sí lo verá. Así pues, todos los pueblos mayas de Yucatán y Centroamérica está aguardando el Catún 13 y se están preparando. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tengo una duda. Yo entiendo la relación sexual como una sexualidad, una necesidad física y psíquica de todos los humanos. Luego, entonces entiendo que esa relación sexual, como satisfactora o una necesidad, debe gozarse. Entonces, no sé si estoy confundida, me gustaría que me aclarara esto, si en esa transmutación el goce físico al que yo me refiero desaparece al pedir eyaculación en un hombre y el orgasmo en una mujer. Pero es un gusto la respuesta, distinguida dama, que ha hecho esta interesantísima pregunta. Ante todo, he de decir que el goce sexual es un legítimo derecho del hombre y de la mujer. Obviamente, tal goce no desaparece en modo alguno con la ciencia transmutatoria sexual. Antes bien se hace más espiritual y provocado. Normalmente el animal intelectual eyacula el picor seminal y su goce no dura más de unos tantos minutos. En cambio, por medio de la ciencia transmutatoria del goce sexual durante la fórmula química, puede prolongarse durante horas enteras y al retirarse la pareja del acto sexual se encontrará fortalecida, llena de vida y con
mediante la cual se consigue la transmutación sin necesidad de desgastarse sexualmente. Es una fórmula extraordinaria mediante la cual es posible gozar durante horas enteras sin necesidad de derramar